obedecerle, deleitarse, gozarse, ¿sí? Porque cuando uno está enamorado, ¿no es cierto, Alejito? Cuando ya se despide de la novia, ¿no es cierto? Tipo 9, 10 de la noche, pero se acuesta con la ansiedad de que el día y la noche pasen rápido, ¿no es cierto? Y ni bien abro los ojos, me ducho y salgo, y ¿dónde está mi chiquita? La voy a llamar, a ver cómo ha amanecido, cómo está. Es así como nosotros debemos deleitarnos en el Señor. Y usted dirá, pero el Señor no le veo, aquí está el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que es necesario que comamos de él, de su carne, y bebamos de su sangre. Amén. Qué hermoso es el Señor en esta mañana. El Señor ha traído un remedio y alivio para cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros debemos reconocer que como seres humanos fuimos concebidos en pecado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Cada madre, ¿sí? Cada madre es una hija de Eva que cayó en el huerto de Edén. ¿Sí? Y por tanto, ¿sí? Hay pecado y muerte. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Venimos en esta condición. Todos tenemos un sentimiento de culpa. ¿Sí? Cuando recién entramos a los caminos del Señor, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que siempre nos da ese recelo, decimos, no, es que yo soy pecador y Dios es bueno, no me ha de querer, y muchas veces escuchamos en bastante gente el no quererse acercar a Dios porque reconoce su condición de pecado. ¿Sí? Dice, no, es que yo todavía no cambio, ¿sí? El Señor quiere que cambie y por eso no. Todo este sentido de culpabilidad tenemos y hemos tenido cada uno de nosotros. Pero Dios ha provisto de un remedio. ¿Sí? Dios ha provisto de un remedio para la condición pecaminosa del hombre. Aun cuando estamos en los caminos del Señor y conocemos del Señor, todavía tenemos este sentimiento de culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pecamos y nos sentimos mal, ¿no es cierto? A veces hacemos las cosas, todavía nos dañamos, todavía estas cosas, ¿no es cierto?, estos tropiezos, estas caídas. Pero el Señor nos ha dado, ¿sí?, este remedio, ¿sí?, y que somos nosotros pecadores por derecho de nacimiento. Escuche lo que dice el Señor. El rey David dijo que a su alma, que contempló cómo había sido formado en iniquidad. El libro de los Salmos, el capítulo 51:5, dice lo siguiente. Busque el libro precioso de los Salmos, el Salmo 51, todavía no llego ahí, vamos por el 28. El 51:5 dice lo siguiente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Todo esto nosotros vemos, mis hermanos, ¿sí?, que nosotros deberíamos doblegar nuestra cabeza y ver que nuestro corazón agoniza, ¿sí?, de su condición. El hombre ha sido formado en iniquidad, mis hermanos. ¿Sí? Esto nosotros debemos tomar muy en cuenta, que hemos sido formados en iniquidad, ¿sí?, en el 51:5, que dice que en el vientre de nuestra madre, ¿sí?, fue entretejida cada una de las fibras de su espíritu, alma, cuerpo y voluntad. ¿Sí? Escuchará esto. La palabra iniquidad significa perversidad. ¿Sí? El significado de iniquidad es perversidad. Y es por eso que cada una de las fibras del ser humano, ¿sí?, cada una de las, están torcidas por la inclinación al mal. ¿Sí? Tomarán en cuenta y irán anotando las personas que llevan papel y lápiz, un cuadernito, ¿sí? Y que hacen resistir siempre al bien. Siempre tendemos nosotros a hacer el mal, y cuando vamos a hacer el mal nunca ha habido alguien que nos detiene. Antes de conocerle al Señor nosotros éramos rebeldes, maleducados, sí, pero nunca nada nos detenía a hacer eso. Pero cuando nosotros queremos hacer algo bueno, siempre hay algo que se opone. Nosotros debemos ver, mis hermanos, que al hacer el mal, ¿sí?, le hace resistir siempre al bien, a lo correcto. Siempre el ser obstinado y desobediente siempre es neciamente antagonista y se mantiene siempre persistente en sus errores y faltas. ¿Sí?
Cuando una persona usted le empieza, por ejemplo, a alguien a decir, ¿sí? Vamos a una iglesia. La primera respuesta es no. ¿Sí? Y cada vez que usted le sigue invitando, esa persona va entrando en una necedad. ¿Sí? Se empieza a encaprichar y dice no, y no, y no, y no, y no voy, y no, y es posible, si es posible, se amarra a la columna, se encadena y a mí no me sirve. Persiste y se mantiene, ¿sí?, en su necedad. ¿Usted alguna vez corrigió a un hijo, a una hija? ¿No? ¿Sí se ha dado cuenta que a veces no le obedece? Y a veces sabe decir, qué terca, ¿no? ¿Sí le ha venido esa palabra? No, qué terco, pero ya le he dicho, pero no, pero sí, ¿no? Entonces vemos, mis hermanos, que aquí esto es producto ¿no es cierto?, de que en el vientre de nuestra madre nosotros fuimos concebidos, todos nosotros, en maldad, y por eso estas cosas salen a la luz. Es un hecho triste y lamentable que cada persona que nazca en este mundo a través con una naturaleza corrupta, ¿sí? Es triste de que saber de que cada ser humano que nace, cada día, ¿sí?, nace con esta naturaleza corrupta por cuanto Adán lleva pecado, ¿no es cierto? Desde su nacimiento el hombre tiene lazos de pecado. Desde el nacimiento tiene lazos de pecado y muerte en su cuerpo, las semillas del pecado en su alma y la mancha del pecado en su espíritu. ¿Sí? Escuchará, tomará atento esto. Su condición es el resultado del pecado original anterior de Adán y Eva. ¿Sí? Adán y Eva, Dios los hizo, ¿sí?, perfectos, hermosos. ¿Sí? Dice que Adán, a lo menos, vea, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dios estaba, Adán estaba solo en el huerto. Era tan feliz Adán, ¿sí?, que dijo, creo Dios, voy a pegarle la vida. Va a ponerle algo. Entonces dice que no le dio solo, no se encontraron. Le dio solo. Entonces dijo, le voy a dar una compañera, ¿sí?, una ayudidora, alguien que le haga compañía, ¿no es cierto? Porque le vio solo, feliz, hermoso, pero solo. ¿Sí? Entonces Dios creó a Eva, ¿sí? Inmediatamente Eva vio en el hombre algo que le llamó la atención, ¿sí? Y era que Adán, ¿sí?, era su esposo, ¿sí?, su compañero. Pero en algún momento, ¿sí?, después de haber escuchado la palabra de Dios, ¿sí?, desobedecieron la palabra de Dios y torcieron su camino. Y lo primero que un hombre o una mujer hace es, ¿no es cierto?, lo que va al contrario de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y esto ocurrió con Eva, ¿sí?, que cuando Dios les dijo que no comieran, ¿no es cierto?, de todo algo, porque es que, si quiere que le diga una cosa, es que más o menos creo que la expansión del este es todo Quito, lleno de árboles, y por más o menos por la Carolina, por ahí le puso un árbol, y dijo, solo de este no vas a comer, pero había miles de árboles de los cuales podía comer, pero, ¿no es cierto?, fijó justo en la mirada, ¿sí? Y les advirtió, ni siquiera le dijo no solo no comas, sino que le dijo ciertamente morirás, ¿no es cierto? Y vemos que el producto de la desobediencia de Adán y Eva, ¿sí?, hizo que el pecado entre en ellos, por tanto, ¿no es cierto?, al tener esos pecados y nacer Caín y Abel, nacieron ya ellos con pecado. Por eso es el primer asesinato inmediatamente, ¿no es cierto? Ya le entró la codicia, ¿no es cierto? Dijo, ahí le recibe esa ofrenda hermosa, ¿no es cierto?, ese holocausto que hizo Abel, ¿no es cierto? Pero Caín llevó frutas y eso a Dios no le agradó. Vio más hermoso la ofrenda del y entró la maldad inmediatamente, ¿no es cierto? Porque ya había pecado, ¿sí?, ya había dentro de él, fue concebido en pecado, ¿sí? Por el tanto cometió este primer homicidio contra su hermano, ¿no es cierto? Entonces, esos somos, ¿no es cierto?, pecadores por derecho de nacimiento, pecadores por obras. La inclinación al mal que cada hombre hereda en su condición, el cual está formado de hacer pecar a través de sus obras tan pronto como nace. ¿Sí? ¿Quién creyera que uno estaba equivocado?
No, que cuando un niño, vamos primero al libro de los Salmos, busque el libro Salmo, el libro de los Salmos, el capítulo 58, más adelante. Vean lo que ha hecho la Salomé. El Salmo 58, del 3 al 4, dice lo siguiente: se apartaron los impíos de la matriz, ¿sí? Se descargaron hablando mentiras desde que nacieron. Ay, Señor Jesús. La inclinación al mal dentro del hombre crece con cada obra pecaminosa, va creciendo, ¿sí? Desde que nace, aumentando cenizas en su ser cada vez más profundamente a través del ejercicio repetido de ellos, desde niñitos, ¿sí? Hay cosas que van haciendo repetitivamente, y esto va creciendo y va arraigando más raíces, ¿sí? Que prontamente se desarrollarán en un joven, en un hombre, en un adulto, con eso arraigado, sembrado dentro de él, ¿no es cierto? Y vamos a ver 3 ejemplos, de los cuales como padres se van a dar cuenta de lo que ha sucedido. Primera, falsedad. La inclinación al mal de una persona le enseña muy pronto a decir mentiras. ¿Sí? Y en esto me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre hemos dicho que un niño es, ¿no es cierto?, es un angelito. Eso quítelo de su diablo, ¿sí? En él ya hay pecado, ¿sí? Y le digo, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que inmediatamente, sí, es decir mentiras. Nunca un niño nace, le enseñan a decir mentiras. A él le nace, ¿no es cierto? Él hace algo malo, le rompió su florero, el favorito. No, mami, yo no fui. Nadie le dijo al niño, di que no. Si se cayó el florero, di que se te cayó a ti, pero él inmediatamente quiere tapar su falta, ¿no es cierto?, a través de su mentira, y dobla su lengua, ¿sí? Y lanza sus dardos, ¿sí?, de mentira, de falsedad, para ocultar su error, su falta, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, ¿sí?, que estas palabras son arrojadas como flecha y expresa su enojo, su rebelión y su necedad, ¿sí? Y esto no solo es de los pequeñitos, ya cuando usted ya va viendo así, ¿sí? Ya el que mintió una vez, miente, sí, siempre, hasta viejo, sigue mintiendo, ¿sí? ¿Te vistes con esa mujer que ya me dijiste que no? ¿Sí? Y se acaba de despedir en esquina. ¿Sí? ¿Hiciste los deberes? Sí, mamá. Eso, porque estuvo todas las 5 horas en el Facebook, en el chat, en los teléfonos. Y mira, y si yo me pongo a enumerar la cantidad de mentiras que hemos dicho nosotros, porque aquí nos incluimos nosotros, no solo los niños, es todos, hemos mentido, ¿sí? Y nos hemos engañado a nosotros mismos, pero a uno nunca hemos podido engañar, porque la palabra de Dios dice: a Dios no se le puede engañar. Y Él ha visto todo esto, que durante años hemos venido, mis queridos hermanos, haciendo este tipo, ¿sí? Y al hacer esto, nosotros hemos condenado para sí mismo, hablando de esta manera deshonestamente para Dios. ¿Qué tal? Cuando yo miento, cuando yo hago mal, lo estoy haciendo delante de Dios. Porque al hombre yo le puedo engañar. Por eso yo le he dicho: nunca usted se fije en quién está dando la palabra. Su mirada siempre en el Señor, porque Él nunca le va a engañar, nunca le va a hacer algo malo, ¿sí? Pero lo cierto, vemos que nosotros de alguna manera hemos venido haciendo estas cosas, ¿sí?, mal. Y al hacer este tipo de faltas, ¿sí?, que hemos visto que hemos hecho delante de Dios,
Los pecados de la lengua son de las primeras transgresiones que una persona comete delante de Dios. Tengo una pregunta, si el reino de los cielos es de los niños y si los niños están con pecado, ¿cómo van a ir? El reino de los cielos. Ahí nosotros, verás, más o menos nosotros tenemos que aplicar algo que es cuando nosotros estamos en los caminos del Señor. ¿Sí? Cuando recién comenzamos en los caminos del Señor, nosotros somos niños espirituales. ¿Sí? De los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y empezamos un nacimiento de nuevo, ¿sí? Como niños espirituales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el Señor, como conoce los caminos, ¿sí?, de una persona, y alguien una vez me puso un ejemplo que a veces Dios dictamina un juicio para una persona, ¿sí? Pero hay personas que empiezan a orar, ¿sí? Un joven, por ejemplo, ¿no es cierto? No, que estaba muy enfermo en una clínica, ¿sí? El Señor ya se lo iba a llevar, porque el Señor sabía su futuro. Pero su madre, sus amigos oraron por ese joven, ¿sí?, interfiriendo en la voluntad de Dios, ¿sí? Y ese joven sanó, pero al cabo de un año entró en drogas, ¿sí?, y se perdió. Entonces, cuando nosotros no dejamos que la voluntad de Dios sea ejercida, ¿sí?, a pesar de que nos duela, ¿sí?, el Señor también es en su voluntad permisiva, deja que estas cosas pasen, ¿sí? Y miren la consecuencia, ¿no es cierto? Ese joven se perdió y su alma se perdió. Cuando él estaba en su cama, el Señor quería, ¿no es cierto?, llevárselo, ¿sí?, y dejar que este joven sea salvo, ¿sí?, por él, porque él era el que había permitido. Entonces, cuando nosotros, el Señor, entramos, ¿sí?, en esta parte, nosotros debemos darnos cuenta que no le conocemos al Señor, por tanto pueden pasar muchas cosas. Y también refiere a la parte de un niño, ¿sí?, un niño que prácticamente no habla, ¿sí?, porque aquí la palabra dice que su primera expresión es una mentira, pero cuando un niño, por ejemplo, no habla, no expresa nada, ¿sí?, pero en ella ya hay, ¿no es cierto?, que cuando ella coge algo y yo le quiero quitar, empieza, ¿no es cierto?, que no le quite, ¿sí?, ya tiene rebeldía, ¿sí? Y miren que nadie le ha dicho que y la mamá dice, no, déjale nomás, pero esto sí. Bueno, entonces, ahí hablamos nosotros sobre niños espirituales, porque hay niños espirituales, dice que solo hay que darles leche y miel, y hay otros que ya necesitan de comida más sólida, ¿sí? Y eso. Y el Señor no dice el reino de los cielos desde los niños, sino que dejar que los niños vengan a mí. Así le dijo cuando les quisieron apartar, dijeron, no, niños, ustedes van a estorbar. Y el Señor Jesucristo dijo, dejar que los niños vengan a mí, sí, porque esa es el Señor ama así. La segunda es la ira. Habíamos puesto el primer ejemplo, la falsedad, el segundo, la ira. La emoción destructiva de la ira, ¿sí? Es una emoción, pero es destructiva, ¿sí? De una persona es como el veneno de una serpiente ponzoñosamente destructiva y dañina, ¿sí? Una persona que entra en ira. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los noticieros y todo eso, ¿no es cierto?, que las parejas, por celos, por eso, ¿no?, entra una persona en ira y es capaz de cometer un asesinato, ¿sí? Normalmente tranquilo no pasa nada, pero cuando la ira entra en él, se derrama así contra lo que más quiere, porque cuando lo matan a su esposa, a sus hijos. No le van y le matan al vecino, ¿no es cierto? Nunca usted escuche, se peleó entre esposo y esposa y se fue a matarle al vecino. No, sino por lo general siempre es el asesinato contra sus hijos o contra su esposa, pero por entrar en esta parte de ira, ¿sí? Y entonces vemos que no solamente para el destructiva y dañina, no solamente para las personas, sino también para aquellos que son quienes es derramada y la cura para el veneno, ¿sí?, de esta emoción, de esta ira, es encontrarse con Cristo Jesús. ¿Sí? Cuán rápido los pequeños bebés manifiestan su ira corrupta cuando algo se opone a su voluntad. ¿Sí? ¿Se ha visto que, no es cierto? Yo ahora responsablemente en la iglesia que coge los discos, ¿no?, ya digo, no, y sí, y ya le quito uno y coge el otro y le quito así. Y mire, ¿no es cierto?, va desarrollando esta actitud, ¿no? Ya si la Julia coge y yo le digo, Julia, no
obedece inmediatamente, pero en los niños pequeños no, ¿sí? Vemos como tercera la rebelión, ¿sí? Rebelión. Sí es desde el principio la inclinación al mal del ser humano trabaja desde su ser y rápidamente se manifiesta por sí mismo, la rebelión, ¿sí? Este es creo que uno de los ejemplos más visibles, ¿sí? El enojo corrupto interior de un niño les hace rebelarse y rechazar toda razón y bondad con la que los padres le quieren corregir, ¿sí? Porque a Salomé no es que ¿no es cierto?, le cojo a patadas y saco la correa, no, sino siempre, hijita, ya no coja el no, pero sí. Y estoy como padre de haber experimentado, ¿no es cierto?, en sus niños ya un poco más grandes, ¿no es cierto?, antes sí era con fuerte, ¿no?, con látigo, ¿no es cierto?, con jalada de oreja, sí, un chimilazo, ¿no? Ahora ya es pura psicología, ¿no? Antes uno se caía, ¿no? Por ahí, ¡pum!, venía el papá, la mamá sacaba un sucre y la moneda ponía en la frente y aplastaba, ¿no? Inventó y ya, y cosa que quedaba el sucre dibujado ahí en la frente. Ahora se cae inmediatamente al psicólogo, una tomografía, por si acaso algo pasado, ¿no? Sí. Y le premian o le van al cine, al ¿no? A nosotros sí no. Ya ves, por eso te dije que no vayas por ahí. Y se hacía como que se iba a sacar la correa y uno ya se liba el dolor, ¿no? Entonces las cosas han cambiado de hace años, y ahora ya casi los niños no son castigados, ni los profesores tampoco son, y los profesores, antes los profesores, ¿no?, cuando ya, ahora no sé qué haría, ¿no?, para que le caiga mal. Imagínese uno de 8 años, ¿no?, ya le cae mal al profesor, no, qué raro esa actitud de un hombre adulto contra uno. Se iba al lado mío, se paraba y así me cogía de la patiza, ¿no? A ver la lección, cosa que yo ya las puntizas así, ahí yo tenía que aprender la valiente, ¿sí? Así me quedaba de puntizas. Tocó sacar a mamá, me tocó contarle, ¿no? Ya me sacó antes, me llevó a otra escuela y pero vea, a esa edad no hay, no sé, estas cosas raras. Pero este tipo de rebelión, de rechazar toda la bondad con lo que los padres lo tratan, ¿no es cierto?, de hacer que su temperamento sea más suave y controlado. Las palabras son como en vano, ¿sí? Son dichas como en vano, y esto ya le digo, no solo en niños, en adolescentes, parece que no escuchan. ¿Sí se ha dado cuenta? Parece que se cierran. Entonces vienen a ser como una serpiente sorda. La puede lastimar, ¿sí? Una actitud de un hijo, de una hija, le lastima a usted, ¿no es cierto? A veces sin decir una palabra y le hiere. ¿Sí? Esta es como la serpiente, o sea, que tiene dentro, ¿no es cierto?, que prácticamente son pecados por nacimiento y obras, y aunque parece, ¿no es cierto?, personas y jóvenes hijos dicen, no mami, yo estoy bien. ¿Qué le pasa? Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito conocer a nadie, yo estoy bien, no ve que yo me porto bien, ¿sí? La autojustificación. Pero la palabra del Señor es clara y evidente en el libro de Proverbios 14:2. Dice la palabra del Señor, esto es hermoso. Jóvenes, queridos hermanos, escuche esto siempre. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:12: hay camino que para el hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Sí? Así que nosotros, como conocedores de la palabra del Señor, sabemos, ¿no es cierto?, que no muchas personas les gusta escuchar lo que un padre dice. ¿Sí? Nunca un padre le va a desear el mal a su hijo. No he visto eso, no he visto. Tal vez pueda suceder, ¿no? ¿Sí? Pero no he visto que un padre le quiera decir a un hijo, vamos, hijo, a chupar, cógela esta y vamos, llevarás la pipa de paso, llevarás una buena porción, algo, ¿no? Pues acaso me anime a los años, ¿no? Pero no, ni tampoco antes decían, ¿sí?, que para hacerse hombre el papá debía llevarle al hijo a un nightclub. ¿Sí sabían eso? No. 15 años era eso, vea. Cuando así decimos, ya el hijo cumplía 18 años, ahora sí no. Vamos, a la costa es un poco más, ¿sí? ¿Sí? Ven,
Esto era como una tradición. ¿Sí? Qué lindo que ahora ya ha cambiado. Que ahora los padres dicen, ¿no es cierto? Vamos, mi hijo, a que conozcas la palabra del Señor, vamos a que conozcas al Señor Jesucristo, y los conducimos de otra manera. ¿Sí? Qué lindo el saber que ahora nuestros hijos van ya conociendo la palabra del Señor, van conociendo una nueva esperanza, porque en el mundo ellos no tienen esperanza, porque ellos tal vez se dicen, ¿no es cierto? Soy un buen hijo, me porto bien, estudio, mamá, yo veo con las cosas que hago, pero en definitiva, si no conoce al Señor Jesucristo, de nada le vale. La palabra del Señor declara: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Sí? O sea, un joven puede ser estudioso, el mejor hijo ejemplar, los vecinos, qué precioso ese joven pero sin Dios, nada más. ¿Sí? Nada. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, que nosotros como padres debemos encaminar a nuestros hijos hacia esa verdad que es los caminos del Señor Jesucristo. El pecador imagina que su camino es una vereda recta que los llevará al éxito y la felicidad. ¿Sí? No, mami, yo veo, excelente estudiante, me voy becado, me voy esto, ¿sí? Tengo un futuro. ¿Sí ha visto esas palabras? ¿No? Ese joven tiene un futuro, pero prometedor. ¿Sí? La mente humana, dices. Vive por lo material. Sí. Y más que todo, todavía no vive la palabra. ¿Sí? Que Dios nos dio vida solo este día. Tuvo misericordia de los que estamos aquí. Nos permitió un día más vivir, un día más arrepentirnos, un día más buscar, un día más dejar que el Señor nos transforme, que el Señor nos vaya, ¿no es cierto?, cambiando, un día más. Mañana no sé si es que amanezcamos. En una hora después de salir no sé si es que sigamos. ¿Cómo me pongo a hacer yo planes al futuro? Una palabra muy hermosa es Dios mediante. Cuando usted diga alguna cosa que va a ser este día, ¿no? Dios mediante, unas 2 horas, 3 horas voy a romper el ayuno, que ya me estaba olvidando de recalcar eso, ¿no? Pero verá que el ayuno no se termina a las 11. Sales de aquí corriendo a desenvolver. No. El ayuno no es siquiera hasta las 4, 6 de la tarde, y ahí más o menos hemos ayunado mediodía. Mediodía, porque ayer, ¿a qué horas comió ayer la última vez? A las 8, 9, hace 3 días. 9. A las 4 a las 10, debería terminar su ayuno a las 10 de la noche. Ahí estaríamos bien. Y escuchando palabra, y leyendo, y orando, ¿no es cierto? Ya les digo, esas son armas, mis hermanos, son armas poderosas, son armas poderosas. ¿Sí? Entonces vemos que estos jóvenes o estas personas que creen estar bien, ¿sí? La palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: para aquellos que piensan que sin Dios pueden estar bien. Romanos 6, 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, el fin del pecado es muerte, aunque el camino parece bello, parece hermoso, lindo. Es que sabe una cosa, cuando Jesús fue tentado por Satanás, le dice que le llevó al pináculo, o sea, una montaña, y hizo ver todo así hermoso. Dijo: mira estas maravillas que te voy a dar. Si a mí me adorares y te postrares. El Señor le dijo: escrito está. Le dijo: escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solamente te postrarás. Nada más, ¿sí? Y vemos, mis queridos hermanos, ¿sí?, que como cada jornalero es digno de su salario, asimismo, cada persona que no ha dejado, ¿sí?, el mundo, ¿sí?, ciertamente un día cobrará, ¿sí?, el precio, ¿sí?, porque vendrá la paga. Porque esto dice que es una paga. Usted no puede decir: a mí no me paguen por haberme portado mal, a mí no me paguen por no haber conocido al Señor Jesucristo. Usted recibirá su paga. ¿Sí? Sí. Usted recibirá su tome.
Si no quiere recibir, tome el pecado, el precio. ¿Sí? Usted ha pecado, usted tiene aquí su paga, muerte espiritual. Pero a los que han cambiado, los que han puesto su esperanza en el Señor, los que han dicho, Señor, sí, yo no quiero mis caminos, yo quiero tus caminos. El que tú has dejado, Señor, ese camino crucificado, ese camino difícil, ¿sí? Ese camino lleno de espinas, lleno de dolor, ¿sí? Lleno de sufrimiento, lleno de padecimiento, porque es necesario que padezcamos, mis hermanos, ¿sí? La palabra lo declara, es necesario que nosotros padezcamos, porque si no, vea mi hermano, todos lindos para la iglesia, ¿sí? Felicidad, conocerle al Señor Jesucristo. Duro, ¿sí? El Señor para cambiarnos. ¿Qué no ve que andábamos como esos árboles en el parque, chuecos, torcidos estábamos? Y enderezar esa persona duele, ¿sí? Y hacerla que se mantenga en ese camino, también el Señor, ¿sí? Tiene que producir circunstancias. Hoy tenía un sueño hermoso, mis hermanos. El Señor está los sueños poderosos, ¿sí? Se venían unas olas como de 8 metros, ¿sí? Ya aquí, ve aquí, ya aquí, ya, no, ¿sí? Y el Señor me hacía recordar la palabra. Me decía, no, a mí no me inundas, no me toques, ¿sí? Vean esas aguas, pero se levantaba otra más grande, ¿sí? Como quería decir, esta sí te va a tocar, decía, no. Y después decía, no, el Señor dijo que las aguas se calmaron cuando hubo la tormenta. Y dice, aguas calmas, tranquilas, ¿sí? Esto yo les digo a mis hermanas, ¿es por qué? Porque van a venir pruebas cada vez más fuertes, porque el Señor se acerca y el enemigo sabe que el Señor viene. Y el enemigo está ahorita tratando de desestabilizar las iglesias. Está queriendo meter miedo, temor en usted, ¿sí? Y cuando usted tiene temor y miedo, el enemigo sabe y dice, ahí está la debilidad de usted. Le va a mandar un sismo 7.8 y verá cómo sale, pero volando por la ventana, sí. Por el techo se ha de querer salir. Pero los que confiamos en el Señor, ¿sí? Solo el Señor sabe hasta cuándo nos tiene, ¿sí? El hombre que tiene su esperanza en el Señor, dice el libro de los Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía, ¿en quién confiaré? Sí, a usted no le llevará un terremoto, a usted le llevará el Señor. Amén. A usted el enemigo no le robará la vida, el Señor le dará vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Que se caiga este mundo, que se caigan las casas, sí, mas el que está firme en la roca que es Cristo, nada le pasará. Dice, 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti nada te tocará, nada te pasará. Así que firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos esto, ¿sí? Que cuando un siervo ha terminado su labor, así es la paga, ¿no es cierto? Una muerte que prácticamente es perpetua. Sin embargo, Dios ofrece a la humanidad un remedio para el mal, por lo tanto, el pecado no tiene que ser una muerte eterna, remedio para el pecador. ¿Sí? Así es hermoso el Señor. Una persona sí se puede morir aunque haya un remedio para su enfermedad, porque si un paciente no quiere tomar la medicina, ¿qué pasa? Si una persona, ¿no es cierto?, le dice tome, pero no quiere tomar, se muere, ¿no es cierto? Prácticamente se muere. Esto sucede espiritualmente a cada instante a la gente, cuando en todo el mundo. Lo más triste es cuando ellos rechazan el remedio de Dios. ¿Sí? La persona que dice inmediatamente rechaza rotundamente, le cierra la puerta a las personas que han experimentado esto cuando van a evangelizar. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, he experimentado que hay personas, ¿no es cierto?, que se ven, no quieren ni oír, ni ver, ni saber, ¿no es cierto? Rechazan rotundamente, ¿sí? Esto es el remedio que Dios para sus pecados, ¿sí? No solamente con la mortal física inevitable traída a este mundo por el pecado. ¿Sí sabían que Dios nos iba a tener con vida eterna? No íbamos a morir.
Sí. Solo por el pecado de Adán y Eva es que el Señor Dios puso un límite de vida. Y eso que antes vivían 800, 700, ¿qué sabe? Imagínense una suegra de 800 años, no, esa suegra hermosa. Pero, ¿no es cierto? El Señor limitó nuestros días. Si ven que el Señor limita, el Señor puede extender nuestros días y también nos puede acortar, limitar. Algo hermoso que el Señor nos ha dejado para aquellos que, ¿no es cierto?, dicen: Señor, yo quiero buscar más de ti, yo quisiera que tú alargues mis días. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el mandamiento con bendición. Yo alargaré los días de tu vida. No es tarde para honrar a un padre. No es tarde para ir donde su papá, donde su mamá, ¿sí? Darle un abrazo, ¿sí? Decirle, ¿no es cierto?, que le perdone todo este tiempo que usted no le ha visitado, no ha ido, ¿sí? Y comenzar, ¿no es cierto?, a orar y a pedir que el Señor tenga misericordia por él y hablarle del Señor. Entonces, vemos que el remedio para el pecador, el primer remedio, el amor de Dios. Qué hermoso. El profundo y poderoso amor de Dios por las almas perdidas le hicieron dar a su Hijo. ¿Sí? El profundo amor de Dios por la humanidad, por su creación, le hizo, ¿sí?, dar a su Hijo, al unigénito, como Salvador y Redentor de la humanidad. Entonces dice en Juan 3, 10 y 6: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le entrega no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios nos amó. Él entregó a su unigénito por nosotros, pecadores, no merecedores de eso, no merecedores. Si usted se pone así, como antes decía la mano acá, ¿sí?, no merecedores de tan hermoso regalo que Dios nos dio, ¿sí? Pero al Señor, por eso es que nosotros no comprendemos el amor de Dios, porque aún conociéndole seguimos haciendo mal. Aún conociéndole todavía no le creemos. Aún conociéndole no le obedecemos, ¿sí? Pero recibimos al Señor Jesucristo y Él ya sabía de esto. ¿Usted cree que Dios no sabía que no le íbamos a obedecer? ¿Que no le íbamos a creer? ¿No le puso como es a Tomás? ¿No nos puso como ejemplo? Un ejemplo verdadero. Dios se le volvió a aparecer el Señor Jesucristo ahí, parado frente a él, ¿sí? Y no le quiso creer. Dijo: no, deja, yo meto primero para, ¿no es cierto?, en tus manos, en tus pies, y mi mano en tu costado. Cuando hizo eso, ahí creyó. ¿Sí? El Señor, ¿qué dijo de nosotros? Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Usted sin fe dice que un hombre, una persona, un hijo de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Usted tiene que tener fe. Usted tiene que tener fe en todo lo que el Señor le ha dicho que usted haga. ¿Sí? Vean, el día viernes estuve aquí a full, 4 jóvenes. Esos 4 jóvenes, sí, recibieron una bendición preciosa de eso. Sí. Verán, resulta que, ¿no es cierto?, como yo no sé si todos los viernes podré venir, ¿sí?, el Señor dijo: haz que ellos tengan preparado un mensaje. Desde el día viernes ellos ya tienen algo, ¿sí?, ya de Egipto, tienen un trabajo que hacer. Gloria a Dios. ¿Sí? Tener preparado un mensaje para un viernes, en el supuesto caso que sea el próximo, o después de unos 5 meses, o después de un año, yo qué sé, como dice el hermano García, yo qué sé. No. Llame yo y diga: Alex, loco, preparaste el mensaje, yo sé que ya lo tienes preparado, no puedo bajar este viernes. O Chinita, no puedo bajar este viernes,
o hijito, no puedo bajar este viernes, como ya tienes preparado el mensaje que te dije hace 2 meses, hace una semana, hace 3 meses, hace un año, sí, dale. ¿Sí? Es que cada vez que ustedes vayan preparando ese mensaje y digan ya está listo, lo van a tener que volver a revisar. Irán añadiendo, irán quitando, irán poniendo, porque el Señor pondrá el mensaje, el título del mensaje, el Señor les revelará a ustedes. Eso ha sido lo que el Señor puso en mi corazón, ¿sí? Para que ustedes sí, no digan solo el hermano, sí, ahí ya cansa el hermano, 4 años ya, quite de ahí, yo voy a dar, hermano, ya no me quito, venga, ¿no es cierto, Julio? Ya también está, pero con hambre, dice, hermano, yo también, no, ya vamos a decirle a la Julita también que prepare algo ahí para que Entonces la evidencia de que Dios ama la humanidad es que dio y ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Como la gran propiciación para los pecados del hombre, ¿sí? Es algo que evidente, nosotros no podemos decir no ha pasado nada. Dios ha perdonado nuestros pecados a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y agradó a Dios dar a su Hijo, ¿sí? Porque cuando uno hace las cosas con amor, le agrada. Usted cuando va a una tienda y ve ahí una joyería, ¿no es cierto? Ese anillo, ¿cuánto costará? 500 dólares, no importa, denme, dice, qué lindo, yo le voy a dar esta a mi novia, yo la quiero. O va donde la novia dice, toma, 500 me costó. No, lo siento, va emocionado, ¿no? Sí, le agrada, usted esté más emocionado y le regala y le ve, pues, qué lindo, te queda precioso ese regalo, ¿no? Así sintió Dios cuando dio a su Hijo. Él no dijo, no, ay, esta humanidad, qué mala, tenía que quedar a mi hijo, ya bueno, anda, ya que, ay no, mejor le digo que venga. Le agradó a Dios dar a su Hijo, ¿sí? Porque nos amó. Por eso dice que Dios primero, Él nos amó a nosotros, no nosotros a Él. Él nos amó. Antes que nosotros le conozcamos, Él ya nos amó, ¿sí? Por eso Dios proveyó a través del sufrimiento y la muerte de su Hijo un remedio para el dilema del pecador. Romanos capítulo 5. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después de todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, después de Él tener todo el poder, la autoridad, ¿sí? Para traer a todos sus adversarios, a todos los que le estaban crucificando, ¿sí? Él fue obediente. El Señor Jesucristo, desde que recibió, ¿sí?, el mensaje, Él sabía que tenía que morir, pero que en su muerte Él iba a padecer. Al Señor Jesucristo le podía ver en los romanos simplemente ahí cuando Él lanzarle con una lanza o lo que sea, ya, ¿para qué tanto sufrimiento? Pero el enemigo se ensaña, ¿sí? Por eso es que cuando viene una prueba usted resiste, porque el Señor está con usted así como estuvo con el Hijo. ¿Quién le proveyó en el huerto de Getsemaní ese poder al Señor Jesucristo? El Padre. No le envió, no le envió un ángel a que le fortalezca. Cuando usted está en prueba, cuando usted está a sí mismo en esa situación, doble sus rodillas, ¿sí? Aunque los otros duerman, ¿sí?, que su familia duerma, ¿sí?, usted levántese. 4 de la mañana, Julita, levántese. Ora, Alex, ora, Alejito, ora, China, sin cesar, ¿sí? Que el Señor se mande ese ángel de fortaleza, porque los días son malos. Los días se vienen malos, se vienen peores, hermanos, ¿sí? Yo solo le digo, ¿no?, doblando las rodillas. Hoy escuchamos una alabanza bonita, ¿no es cierto? Que en medio de la tormenta, ¿no es cierto?, el Señor es nuestro refugio. ¿Sí? Solo bien, vaya y refúgiese de una en esa roca que es Cristo Jesús. El amor misericordioso de Dios a través de Cristo Jesús aleja el castigo que el hombre merece. Merecedores de castigo.
merecedores del fuego consumidor de Dios, sí, éramos nosotros. Pero cuando Dios iba a mandar esos juicios, apareció el Señor Jesucristo y se interpuso entre el Padre y nosotros, ese precioso intercesor, y dejó que todos los pecados cayeran sobre él, ¿sí? Y todos los juicios de Dios también sobre su cuerpo. Por eso el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es el único que hizo el sacrificio agradable y perfecto delante de Dios. Nunca más hubo derramamiento de sangre, una sola vez, la sangre redentora del Señor Jesucristo. Esa sangre redimió todos nuestros pecados. Nadie es culpable ya de ningún pecado. Usted debe tomar esa sangre, sí, con toda su fe y decir: yo soy un hijo de Dios. Amén. Pues yo tengo un príncipe, que es mi Señor Jesucristo. Ya no el príncipe del mundo. Usted tiene un príncipe, que es el Señor Jesucristo, el que le ha sido dado toda potestad que está en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces vemos, Dios confió su amor misericordioso y amor de gracia a la humanidad a través de Cristo Jesús, quien dio su sangre preciosa como remedio o medicina para curar, sanar, aliviar la enfermedad del hombre pecaminoso, para que el hombre pueda ser restaurado hasta su salud espiritual una vez que acepta el remedio de Cristo. ¿Sí? Restaurado, no remendado. Una alabanza escuché un poco media que no concordaba. Dios no remienda, Dios dice las cosas perfectas. ¿Sí? Él quita el corazón de piedra, ¿sí?, y pone un corazón de carne. ¿Sí? Él saca las cosas que están malas de su vida y pone nuevas. Él ha hecho de nosotros odres nuevos. Dice que no puede poner el vino nuevo en odre viejo. Necesita el hombre, sí, cambiar su vida, sí, vaciar todo, que el Señor transforme su vida para poner ahí, sí, el vino nuevo, que es el Espíritu Santo, el Señor. El don de Cristo, Jesús. El amor de gracia de Cristo a la humanidad trae a cada persona el don de su carne y de su sangre como un remedio, ¿sí?, para limpiar la enfermedad de una persona que se arrepiente. Aquí es muy importante, mis queridos hermanos, el arrepentimiento, no el cargo de conciencia. Ya habíamos hablado de eso, ¿no es cierto?, que Judas tuvo un cargo de conciencia, ¿sí?, un remordimiento. Por eso él fue, cogió las monedas y dijo: no vean, tomen, yo no quiero ya eso no es. Pero no fue donde el Señor. Él fue donde los que le tentaron, donde los que le dijeron: véndele al Señor, dinos quién es, te vamos a dar tantas monedas de plata, de oro, ¿sí? Pero él no fue a arrepentirse con el Señor, sino fue donde los y dijo: no, yo no quiero, esto ha estado mal, ¿sí? Pero ¿qué pasó con Simón Pedro? ¿No es cierto? Él, después de haberlo negado, una noche antes, ¿no es cierto?, estaba hecho el valiente, porque ya conocemos que Pedro era bien impetuoso, ¿no? Todo quería ir, ¿no es cierto? Quiso caminar en el agua, yo primero. Caminó, después ya casi ahogó, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, yo voy a morir, prácticamente dijo, ¿no es cierto?, dijo, yo, ¿no es cierto? Y cuando le dijo el Señor Jesucristo: no, apártate de mí, Satanás, pobre Pedro, por ahí cayó. ¿Cómo habrá sido? No, pero se quedaron asustados. ¿Qué pasó? ¿No? Y siguió insistiendo: no, yo te seguiré, Señor, yo hasta la muerte, yo, Señor. Cuando le dijo el Señor: Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado. No dijo una vez, no dijo dos, 3 veces. Pedro, a ver, ¿cómo le va a negar? El Señor también es. Vaya, chistoso está este Señor esta noche, ¿no? Yo como llamo, yo ya si me ve que yo soy el más, ¿no?, que le busco, estoy al lado de él, si él me conoce, ¿no? Si Dios me reveló a mí la palabra cuando dijo: ¿quién crees que soy? Yo dije: no, yo dije: Cristo, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, apenas, ¿no es cierto?, no hubo un cisne, no hubo que le quisieron coger, ¿no es cierto?, le apresaron, ¿no?, y le iban llevando, ¿no es cierto?, y no iba ladito, pues, no iba: ay, Señor, llévame a mí también, cójame a mí también, ¿no?, sino lejitos, ya se apartó, ¿no? Y como en la multitud estaban las personas, sí, dijeron: creo que este seguidor
seguidor. ¿Qué es lo que dijo? Sí, yo soy seguidor. ¿Y qué pasa? Llévenme a mí también. Enseguidita, ¿qué hizo? No, yo no soy eso. No. Y no se acordó, si se da cuenta, le negó y no se acordó Pedro. Porque verán, las cosas del Señor tienen que cumplirse hasta que cante el gallo. ¿Sí? Entonces siguió avanzando, ¿no es cierto? Y otra vez dijo una mujer, dijo, yo le di a este, ¿no es cierto? Dijo, ya me cacharon, sí, yo soy. Ya, bueno, ya dije antes que no soy, ahora sí soy. No, mentira, la mujer miente, no, yo no soy, yo le conozco, ¿quién también se lo? No, y nada pasaba en Pedro. Y otra vez, porque tenían que cumplirse las 3 veces. Y otra vez dijo, este sí, ven acá, ¿no? Y Pedro, ¿qué me coge? No, yo no soy, ya les he dicho, ya 2 veces digo que no soy, ya, ¿qué pasa? No, entiendan, no soy de él, ni le conozco. ¿Sí? Y apenas dijo eso, y ahí sí dijo, mira, no, el caso, cantó, ay, he negado 3 veces, cierto es. ¿Sí? Y dice que Pedro se arrepintió. Qué profundo habrá sido su llanto, ¿sí? Su dolor, haber negado a su maestro, haberle dicho no te conozco. Yo creo que así siente ese dolor el Señor cuando el Señor no le creemos. ¿Sí? Todavía queremos en nuestras fuerzas salvar nuestra vida. Viene un sismito, ¿no? Por poco, sí, y nos vamos a vivir por la costa, ya no está pasando nada, vámonos allá mejor unos 8 o 10, ¿no? Hasta que pase los sismos. ¿Qué tal si en el viaje le pasaba? ¿O no? Usted sí sabe que usted es una hija de Dios, que usted cada cosa que va a hacer, usted tiene que consultar al Señor y orar. ¿Sí? Porque solo el Espíritu Santo confirma las cosas. Usted tiene que tener una vida de oración en lo que va a hacer y esperar pacientemente, Señor. Ven, Señor, que tú cuando viene la bendición de Dios. Porque cuando la hago en mis fuerzas, ¿sí? Viene la paja. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho? Que la paja, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Porque ya me salgo de la voluntad de Dios a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Y Dios dice, pero ya te dije, espera, ¿no? ¿Por qué te apresuras? ¿Qué urgencia tienes? Yo soy tu proveedor, nada te va a faltar. Tranquilízate. ¿Sí? Descansa. ¿Sí? Busca, regocíjate en las alabanzas, ora, ayuna, Señor. ¿Sí? Vean, yo le dije una vez, cuando el Señor nos lleve, como poquito, o lo mucho nos ha de llevar. Y crean, yo sí le he dicho, vaya a un entierro de un rico y vaya a un entierro de un pobre. Abre el ataúd y revisa, a ver si qué se llevará esto. Este es rico, mínimo ha de tener colchón de $1 millón. La misma caja. ¿Sabe qué? Que a los ricos mejor los creo los hijos. ¿Para qué gastar? Compren nomás una caja de $100. Ahí le ponen al rico. Y al pobre igual. Al pobre de sabanitas, no hacen una coleta, le cogen, le ponen. Revise también a ver si hombre se llevaría aunque sea la latita del gato. Nada nos llevamos, hermanos. Porque así nacimos, sin nada, y nos vamos sin nada. Pero vamos a un lado o al otro, eso sí. Ahí sí viene la diferencia, ay Señor. Ahí sí va, ¿no es cierto? O va con el Señor Jesucristo a una vida eterna en el paraíso, donde ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay lágrimas, no hay llanto, mis hermanos. Todo es gozo, todo es alegría, todo es felicidad. Con sus seres queridos, las personas que más amaron, las que entendieron, sí están ahí. Pero hay otro lado, el opuesto, donde sí hay lloro, dolor, sufrimiento, eternamente. ¿Sí? Alguien dijo una vez, ¿sí? Voy a llevarle en tiempo de campaña, ¿sí? Unos políticos, ¿sí? El Señor le hace conocer el cielo y el infierno y le dice que elija, ¿sí? ¿Dónde quiere pasar la vida eterna? Así que le lleva al infierno al político, ¿no? Y baja al infierno y abre campos de golf, de tenis, un bar hermoso, vinos, whisky, los amigos ahí tomando. Sí, qué lindo todo este día hermoso.
voy a ver qué tal ahora, vamos al cielo, ¿no? En el cielo, paz, ¿sí? La gente tranquila, sonriendo, ¿sí? Felicidades. Ya dice, ya elegiste, sí, dice, ¿dónde vas a pasar? En el infierno. Bueno, vamos. Ahora, abre la puerta, bueno, dolor, llanto. Dice, pero ¿qué es ayer? Vine, si aquí estaba toda alegría, es que estábamos en campaña. Sí, el diablo también está en campaña, no le ilusiona lo que todo este, totalmente condenado por pensar que va a chupar, piscina, campos de gol. Sufrimiento, en el infierno solo hay sufrimiento, solo hay dolor. Usted y yo hacemos una elección muy grande en obedecer al Señor o no obedecer. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, el amor de la gracia de Cristo a la humanidad, a cada persona, un don de su sangre con su remedio para limpiar la enfermedad. Entonces vamos a ver en el libro de Juan. Este es hermoso. Y este habíamos orado, a que vea que esto es subir por el tabernáculo es lindo. El libro de Juan, capítulo 6, del versículo 51 al 54, dice la palabra del Señor. Leerá esto, pero lindo. Esto quiero que lo medite todo este día. Yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ay, Señor Jesús, no temas la muerte. Yo le he dicho, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? No le temas miedo a la muerte. Sí. Témale miedo vivir si es que el Señor Jesucristo viene y no se va. Ahí sí va a haber, ahí se va a querer morir, pero ahí cuenta no va a haber cómo. ¿Sí? Sí, ¿entendió? O leemos otra vez. Otra vez. Dice el Señor, yo soy el pan vivo, ¿sí? Que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, el pan. Aquí está el pan, mis hermanos. Sí, todas las mañanas, todos los días de su vida, usted debe comer pan. Porque el espíritu no se alimenta de aire. ¿Sí? Hermanos, yo no sé cómo reprender a los espíritus de mi casa. Sí, mi hermana sí lee la palabra. No, hermano, yo solo los domingos voy a la iglesia. ¿Sí? Es que el Espíritu Santo, ¿sabe qué es el Espíritu Santo? Es un ayudador. No, usted no le dice, Espíritu Santo, da orar. Sí, yo voy a dormir, a descansar. Tú trabaja y yo voy a descansar. Usted tiene el deber y la obligación de doblar sus rodillas en su hogar y orar. Y ahí viene el ayudador. ¿No es cierto? Y dice, por fin entendió, ahora le voy a ayudar, le voy a sumergir un poquito en el lugar santísimo, ¿sí? A ver si es que le gusta. Y empieza, ¿no es cierto?, usted a tener una vida diferente de oración. Y usted puede crecer espiritualmente, pero, ¿no es cierto?, necesitamos, ¿sí?, comer y beber, ¿sí?, del Señor Jesucristo, el pan de Dios. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Este es el pan, ¿sí? La carne del Señor Jesucristo es el pan. El pan o carne, ¿sí?, es la palabra de Dios, ¿sí? Este es el Cristo. Esto dice que la palabra de Dios fue, esta Biblia, este Evangelio fue inspirado por Dios, ¿sí? Inspirado por Dios. Todos los que escribieron esto, sí, fueron ungidos por el Espíritu Santo. Ellos escribieron bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos no escribieron humanamente, escribieron bajo la unción del Espíritu Santo, que hace muy diferente a que haya un libro escrito por un hombre, ¿sí? Que esto hacen, ¿no es cierto?, los mormones específicamente. El mormón dice que ellos dicen, ¿no?, que es un siervo
de Dios que antes del Antiguo Testamento, que ahí está. Entonces yo les pregunto, no les digo, dígame en qué capítulo, en qué versículo está el nombre de este supuesto siervo de Dios, ¿sí? Y yo le creo, pero hasta ahora no me dan una respuesta, entonces no les creo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ni quitar ni añadir nada de esta palabra, ¿sí? Porque es escrita por Dios mismo, ¿sí? Inspirada por Dios. Entonces, este es el maná que cayó del cielo, ¿sí? Para los que tenían hambre, porque Israel se moría de hambre, más que jóvenes, ¿no? Ya les sacan, ¿no?, de hacer adobos en el sol con látigo, ¿no? Les acostumbraron, ¿no? Cierto que hay algunos, ¿no?, que son acostumbrados a la vara, al palo para cambiar, ¿no? Les dicen así, vamos, tranquilo, no pasa nada, ay, quejándose, ya hambre, allá comíamos bistec, ¿sí? Encebollado, salíamos, qué rico, ¿no? Papas fritas, salchipapas, y acá nada. Entonces Dios dice, voy a descender maná del cielo, ya les da de comer. ¿Qué? Pues que el pueblo es necio, ¿no? Cojan la porción para este día, por eso es lindo vivir solo este día, ¿sí? Cogían, ¿no es cierto?, acumulan, guardemos para mañana, por si acaso mañana no caiga maná, guardemos esto. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer con lo que guardan? Se podría, ¿no? Iban, dice que no, ya no hay maná todavía, voy a comer mi reserva de lleno de gusanos, ¿no? Y el Señor es así, es que el Señor, por eso es que uno tiene que ser obediente a lo que el Señor dice. El Señor dice, coma, sí, coma, porque el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ciertamente yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Así que no es que este ya se murió, se acabó, y que está hecho esa vida, y que chúpate el salario, y que no sé qué, es mentira, del diablo. ¿Sí? Ay, esta vida, es que esta hay que disfrutar, vámonos a hacernos leña por ahí. Y después, hecho leña en el infierno. Ay, sí, hecho leña en el infierno. Sí, ¿no es cierto? Ay, sí, ¿cómo sale del infierno? Ya no sale. Ya se condenó. Perdió la oportunidad, perdió el ticket. Ahorita todavía el Señor está pasando, ¿cierto? Tickets grandes, ¿sí? Gratis. Para vida eterna, tomen, hermanos, ¿sí? Cojan este pasaje de vida eterna, ¿sí? Mi palabra, ¿sí? Mi sangre, sean obedientes. Ya ven. A Noé le dijeron, el otro día no sé si me equivoqué, que eran 120 años, creo que se pasó diciendo, ¿cierto? 120 años, viene un diluvio, arrepiéntase. Diluvio en el desierto. ¿Saben por qué? Es que estaban como a 80 kilómetros del mar, ¿no es cierto? Como de aquí a Guayaquil. ¿Qué va a venir el mar acá? Vamos a la fiesta, vamos al party, vamos al concierto, ¿sí? Viene un diluvio, arrepiéntase. Vamos a casarnos, vamos a hacer una fiesta, ¿sí? Cuando vino el diluvio, ¿sí? Cuando empezó a llover, cuando empezó ya, ¿no es cierto?, a subir el agua, un poquito, ¿no? ¿Cómo serían? 30 centímetros, 1 metro, ¿no es cierto? Porque en Guayaquil a veces caen esos aguaceros, 1 hora y ya el agua está a 1 metro en las casas metidas, 1 hora, ¿sí? Pero cuando ya empezó, apretó el botón, empezó, ¿no es cierto?, a dar, ¿no es cierto?, manivela, es que, no, a dar manivela y la aprieta, se cerró. Y ahí sí, ¿no? ¿Cómo habrán corrido en esos chancos? Abran, sí, abran, ya me arrepiento, auxilio, déjanos entrar. No hay cómo. Porque Dios, cuando cierra las puertas, nadie las abre. Y cuando Dios las abre, nadie las abre. Estaba abierta. Sí, cuando Dios le dijo a Noé, diles que voy a inundar la tierra, avísales para que después no me vengan a decir, no me dijeron. Ayer ha dicho el Señor que va a venir un terremoto y no me avisaron. ¿Sí? 120 años. Va a venir el Señor Jesucristo, ya viene el Señor Jesucristo. Prepárense, alístense, dejen las cosas, ¿sí?, del mundo, para nada sirve, para nada aprovecha. Busquen cada día temprano en la mañana el rostro del Señor, que les hable a su vida, qué es lo que está pasando, para que su vida sea transformada, para cuando Él venga, usted y yo nos vayamos. ¿Sí?
Después no digo, no me dijo. Ah, no, el hermano nunca dijo. Yo sí, Señor. Entonces el Señor se traiga el focus espiritual. Él se ha detenido a toda la tecnología. El video, ahí está. ¿Qué estamos hoy? ¿29 o 30? 31 de agosto del 2014, a las 11:45 de la mañana, el siervo dijo una vez más: sí, el Señor viene. Ahí está. ¿Ya qué le vas a decir? No, es montaje, Señor. No, nada de montaje. Señor, nada de montaje. Señor, ahí está. ¿Sí? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que debemos nosotros en verdad leer. Vean, yo empecé a leer el libro de los Salmos. ¿Sí? Es que hay personas que ya se han leído hasta 3 veces de Génesis a Apocalipsis. Yo ni uno. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí se han leído? Todos. Hermano, gracias, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Yo conozco de otra sierva que ya la 3ª vez se leyó. ¿Sí? Yo nada, pero ya voy por el libro de los Salmos. ¿Qué alegría? Yo empecé subrayando un poquito, ahora ya está esa Biblia. Todo me parece hermoso. Es que 4 de la mañana, después de orar, una media horita, así. ¿Qué dijo eso? Amén, gloria a Dios. ¿Alguna vez a usted le han dicho como estudiante, a las 11 de la mañana póngase a estudiar? No. Cuando la mente está clara, cuando no hay preocupaciones, no hay ruidos, no hay nada así, está usted ahí doblada las rodillas solita con el Señor. Porque usted está ahí con el Señor, pues. No está con nada, ¿no es cierto? Y usted está orando, y usted está leyendo y toda la palabra le parece hermosa. ¿Sí? Todo en este hermano. No hay salmo en que no subraye nada. ¿Sí? Siempre hay algo. Digo, qué hermoso está. Yo sí me he estado perdiendo. Y le digo y le aconsejo. Si usted empieza a leer la palabra del Señor, va a empezar a recibir una palabra y usted va a decir que en verdad tenía razón el hermano, de lo que me he estado perdiendo. Porque a veces estoy viendo más y yo sepa 1 hora, ¿no? Y sale ¿cómo es el voz y la Afrodita, ¿no es cierto? Esos monstruos así que antes había, ¿no? Ahora los Power Rangers. ¿Y qué más hoy hay de muñecos así medios alhajas? Pokémon, Dr. G, claro, ¿no es cierto? Y todo eso, nosotros no nos quedamos sin valores. A veces una novela, dése cuenta, a veces una novela que nada le edifica, ¿no? Pero usted está pendiente. ¿Y por qué ya la pobrecita? ¿Cómo? Y ya no siempre, ¿no? Como que para usted, no. Y al final, no, la mala pasa haciendo maldad todos los 8 meses. Y al final muere en un capítulo. No se voltea el carro y se murió. No, yo sí de director y se ha sufrido otros 8 meses. Sí. Ay, si estuviéramos felices, ¿no? Que pagó la mala. No es así. Entonces, mis hermanos, lea la palabra, ore, sí. Yo ya le había dicho a alguien, o les dije el día viernes, el Señor me puso a danzar. El Señor me ha puesto a orar. ¿Sí? El Señor me ha puesto a leer. ¿Sí? Y el Señor me va a poner a ayunar. 4 cosas que espiritualmente le sirven para una persona crecer. Porque la palabra del Señor dice clarito: es necesario que yo mengue, que esta carne mengue, que esta carne muera. ¿Cierto? Para que Él crezca. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque a Pablo le seguían para matarle, para pelearle, para encarcelarle, para matarle. Y Pablo continuaba con el Evangelio de Dios. ¿Sí? Pablo le dice que no le metían en una cárcel así, le metían en una cárcel pero adentro, oscura. Y aún así le ponían grilletes en las piernas, en las manos. Y Julita, Pablo pasaba llora y llora, lamentándose allá adentro, ¿o no? Dice que pasaba cantando, alabando al Señor, ¿sí? Alegre por estar encarcelado, en oscuras, con grilletes en sus manos. Y Dios manda un terremoto, ahí sí manda un terremoto, pero no le cayó la cárcel encima, ahí está, ¿sí? Se cayeron los muros.
Se rompieron los grilletes y Pablo salió a seguir predicando. Cuando estamos en la voluntad del Señor, las paredes caen, pero a usted no le pasa nada. Porque usted tiene un propósito de Dios en su vida, que usted tiene que ser un evangelista, un maestro, un predicador. Y se oponga, ¿quién se oponga? Si se oponga usted mismo, por las buenas o por las malas, que el Señor, yo le digo por fe, le digo que un día todos estarán sirviendo al Señor. Como maestro. Este sí tiene que cumplirse acá. Vea, yo ya le digo, el Señor ya desde el viernes ya está preparado el ala y la China y el Alejito, ¿verdad? Maestros, ¿sí? Listos, ¿sí? Irán transformando sus vidas y yo viendo, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el? Ya se me cuesta el nombre de esos artistas que están en la revancha. ¿Cómo se llama? Viendo el viernes, no, esperando que el Señor trabaje en sus vidas. Amén. Entonces el Señor Jesucristo trae alivio a toda alma penitente, aliviando al hombre de sus pensamientos dolorosos, del juicio y a la condenación de Dios, librándolo de la carga de sus pecados y la culpa, aliviándolo